Hola chicos, muy buenas. En este video vamos a ver ejercicios y entender un poco sobre el teorema del seno y el teorema del coseno. Teoremas muy importantes en la trigonometría y tiene ejercicios bastante literales buenos que son interesantes y que se aplica, estos teoremas se aplican para cualquier tipo de triángulos. Salvo, lo único que necesitan son tres lados y tres ángulos. Para poder hacer el ejercicio. Pero para poder entender los ejercicios, obviamente voy a hacer un poco de la materia y el coseno, el teorema del coseno y el teorema del seno lo voy a hacer con un puro triángulo. Supongamos acá un triángulo. Acá, eh, no, no. Voy a hacer solamente uno ahí, otro ahí y otro ahí. Ahí están los tres lados y lo que voy a necesitar es colocarle nombre a estos lados. Este lo voy a colocar A, B y C. Y acá enfrente de A voy a ponerle, ponte tu alfa, acá beta y acá gamma. Y la ley de, si vemos la ley de el teorema del seno mejor, es que para se puede determinar los diferentes catetos, los diferentes lados y los diferentes ángulos en base a una proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ángulos guardan una proporción en base a la función del seno. Este lado A, en proporción a el ángulo a la que se le abre el lado, que es alfa, sobre el seno de alfa, es igual a la misma proporción que tiene B, por ejemplo, dividido por el seno que el ángulo abre a este lado, que es el seno de beta. Y también guarda una proporción para el lado C, que es el seno de gamma. Entonces, ese es el teorema del coseno. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos B, pero sí tenemos el ángulo y tenemos algún ángulo por ahí y algún lado por allá. Entonces puedo determinar cuánto es los lados y también sirve para obtener eh, las, los ángulos. Pero también hay otro teorema, que es el teorema del coseno, en el que dicta algo así como bien parecido a Pitágoras. Si quiero saber, por ejemplo, cuántos es beta, me piden solamente el ángulo beta, entonces voy al teorema del coseno. ¿Qué es lo que hace? Es una suerte de Pitágoras. El, el lado que está enfrente del ángulo, que es B, quedaría como B cuadrado igual a la suma de estos dos lados restantes al cuadrado, que sería A cuadrado más C cuadrado, menos dos veces estos dos lados y por el coseno del ángulo beta, que es el que quiero obtener. Así que si yo tengo, si al tiro se ven, se queda en evidencia de que necesito los tres lados para determinar cuál es el ángulo beta. A veces los ejercicios son así, a veces no lo son y necesitan el teorema del seno, pero esto entonces sirve para cualquier tipo de ángulo y cualquier tipo de lado. Si quiero saber el de C, es C cuadrado igual a los dos restantes, A cuadrado más B cuadrado, menos dos veces estos dos, A y B, por coseno de gamma. Y también sirve para A.
va a quedar algo bien parecido y ese es el teorema del coseno. Eh, lo importante para saber esto es que acuérdense de que los ángulos de un triángulo sumados tienen que dar 180 y más que eso sirve para cualquier tipo de triángulo. Solamente que como es un triángulo se necesita saber, o sea, se necesita aplicar eso de que los triángulos son eh, suman 180 grados. Entonces, para hacer los ejercicios, vamos a este tipo de ejercicios. No son tan complicados, pero sí nos va a ayudar a poder tener una ilustración incluso gráfica de lo que es el teorema del seno y del coseno. Entonces tenemos en un enfrentamiento de fútbol, o en un partido de fútbol en verdad, se coloca el balón en un punto situado a 5 metros y 8 metros de cada uno de los postes de la portería. Y el ancho de la portería son 7 metros. Y la pregunta es, ¿bajo qué ángulo se ve la portería desde este punto, que es donde está la pelota? Entonces, imaginemos que estamos desde arriba, mirando la cancha y podemos ver, por ejemplo, acá el poste. Acá tenemos, a ver, no, mejor, ahí y ahí, me gusta más el azul. Entonces, aquí y aquí está la portería. Acá, no, mejor lo voy a hacer con las líneas. De aquí a aquí es la portería. Perfecto, y esos son 7 metros. Eh, y supongamos que la pelota está a 5 metros de un poste, o sea, eso dice, a 5 metros de un poste y 8 metros del otro poste. Entonces, supongamos que de aquí son 5 metros, perfecto, y de aquí son los 8 metros. Entonces, mejor lo escribo, obviamente. Acá esta es la portería, esa es la recta, que son 7 metros. Estos son 5 metros y estos son 8 metros. Y me pregunta, ¿bajo qué ángulo se ve la portería? Me preguntan este ángulo. Porque acá se supone que está la pelota, ¿bajo qué esta pelota, cómo ve la portería, que son los 7 metros? Entonces, tengo los tres lados y me preguntan por un ángulo. Entonces puedo optar por el teorema del coseno. Y el teorema del coseno es este cateto, el que está al frente del ángulo, que son 7 al cuadrado. Eso es igual a los restantes al cuadrado en suma, 5 cuadrado más 8 cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de estos, 5 y 8, disculpen, por el coseno de alfa. Y estos, lo único que tienen que hacer es despejarlo. Acá el coseno de alfa es igual a 5 cuadrado más 8 cuadrado menos 7 cuadrado. Este menos pasaría positivo y todo esto queda dividido en 5 por 2 es 10 y 10 por 8 son 80. Y esto va a ser igual a, esto yo tengo la calculadora aquí, y eso me da aquí con la red, y me da entonces un medio. Me da un medio. Y cuando el coseno de alfa es un medio, si nos acordamos, es el coseno de 60. Entonces alfa son 60 grados. Y ese sería, y eso sería. Bien numérico, bien listo. Porque acá me dieron los tres lados y me preguntaban por un
ángulos solamente. Ya, entonces nos movemos al otro ejercicio. Y este dice, para medir la altura de una montaña de lado AB, como dice acá, nos hemos situado en los puntos C y D, distantes entre sí 250 metros. Y hemos tomado las siguientes medidas, en que entre A, C y B son 60 grados, B, C y D son 65 y B, D y C dan 80 grados. Entonces, teniendo todo esto, quiero saber la altura de la montaña, que es A, B. Entonces, solamente me puedo guiar por el dibujo para tener más espacio para poder hacer el ejercicio. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos hacer? Lo que me dan la mayor cantidad de información son de ángulos. Y si se fijan, acá lo que quiero mostrar es que este ángulo A, B y C, quiero decir, este triángulo, es un triángulo equilátero. Quiero decir, es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y que esto lo puedo mover así para que quede de esa manera. A, B, A, B y C. Entonces, acá me quedaría los 60 grados. Estos son ángulo recto, porque acá se supone que está en el piso y el A y B es empinado, es la altura. Y este es un ángulo bien particular, de hecho. Estos otros son 30. Porque si yo acá tengo la hipotenusa, que no la sé, es una hipotenusa H, este es la hipotenusa a la mitad. Y esta altura es raíz de 3 veces la hipotenusa. O sea, sabiendo la hipotenusa, puedo saber cuánto es la altura. La hipotenusa de este triángulo puedo saber cuánto es la altura, AB, que es lo que me piden. Y es solamente multiplicándole un raíz de 3 a la hipotenusa. Ahora, ¿cómo saber la hipotenusa? Eso lo voy a obtener con el otro triángulo. Entonces lo voy a dibujar acá. Y lo que obtengo, que son acá 65 y acá 80, y acá son 250. Lo que quiero obtener es este lado. Pucha, pero no tengo... ¿Cómo lo podría hacer? Lo que podría hacer es complementar este ángulo, porque sumado acá, estos tres me deberían dar 180. Y 65 más 80, a ver, ¿cuánto me daría? Me daría 25, si no me equivoco. Son 25 más 65 me daría... em, mm, no me daría 90. O sea, sí me daría 90, me tiene que dar 100. Entonces estos son 135. Quiero decir 35, nada que ver. Acá es 35. 35 más 65, acá me darían 100, más 80 me darían 180. Perfecto. Entonces, teniendo todos los ángulos, puedo hacer la verdad es que no era necesario esto, ahora que lo pienso, porque si hago el teorema del seno, lo único que tengo que hacer acá es hacer el teorema del seno y obtener cuánto es eh, ese lado. Entonces, tengo acá 250, esa seno de 35, seno de 35, y eso es igual a este ángulo, o sea, este lado que lo llamé H, porque si se fijan acá, este
es lo mismo que h, es a seno de 80. Entonces, por ende, h son 250 por seno de 80 dividido seno de 35. Y la altura es esto multiplicado por raíz de 3. Entonces, por ende, la altura de la montaña va a ser 250 por raíz de 3 por seno de 80 dividido por seno de 35. Y eso lo único que puedo hacer es con la calculadora y obtener un promedio más o menos. Es seno de 80 dividido seno de 35 multiplicado por 250 y multiplicado por raíz de 3. Y eso me da un aproximado de, esto estaba en metros, de 743.5 más o menos metros. Algo así como 3/4 de un kilómetro. Y eso sería. Si se fijaron acá, también puedo hacer el teorema del coseno, porque yo sé que acá es 80, pero acá me faltaría este lado para poder hacer el teorema del coseno. Pero podría hacer el teorema del seno para determinar ese lado, perfectamente como lo hice para determinar h. Pero ¿para qué armarse tanto tao? Si después de todo, con el teorema del seno se obtuvo al tiro. Ahora, teniendo esto entonces claro, vamos al otro ejercicio. Y lo que dice es que se desea unir tres puntos, A, B y C, mediante caminos rectos que unan A con B, B con C y C con A. Las distancias de A a B son 100 metros. El ángulo de B es de 50 grados y el ángulo de A es de 75. ¿Cuál es la distancia entre B y C y cuál es la distancia entre A y C? Entonces lo que voy a hacer es un triángulo. Un triángulo algo así como, no tiene que quedar así como bonito, porque no sabemos cuáles son, no es un triángulo con un ángulo recto. Entonces, acá tengo, por ejemplo, coloquémoslo acá A, B, B y C. La distancia de A a B son 100 metros. El ángulo correspondiente a B es de 50 grados. Y el ángulo correspondiente a A son 75 grados. ¿Cuál es la distancia entre B y C y la distancia entre A y C? O sea, me preguntan por los dos lados. Y acá, insisto, acá lo único que se puede hacer es sacar el teorema del seno. Porque tengo pero acá me falta el ángulo. Solamente tengo que sumar las cosas. A ver, 50 más 75 me da 125 y por ende 180 menos ese ángulo son 55. Y ese es el ángulo que está enfrente del 100. Ahora puedo hacer el teorema del seno. 100 sobre seno de 55 es igual a este ángulo, o sea, este lado que es BC, dividido por el seno de 75. Entonces, por ende, BC va a ser 100 por seno de 75 sobre seno de 55. Y eso va a ser igual
a aproximadamente 118, esto está en metros, 118 metros. Ese es para el BC. Ahora para el AC son lo mismo, 100 sobre seno de 55 igual a AC dividido por el seno de 50. Entonces AC, eso sí, bien parecido a 100 por seno de 50 dividido seno de 55. Y eso me da aproximadamente 93,5 metros. Y eso sería, con el teorema de seno sale directo. Y eso sería para este video. No es tan complicado el teorema del seno y del coseno si se sabe ocupar. Porque después de todo, teniendo poca información, se puede sacar harto de provecho. Especialmente en el ejercicio anterior, por ejemplo, teníamos pocos lados, teníamos solamente una altura que era 250 metros, pero teníamos mucho ángulo, entonces con eso podíamos determinar todas las alturas, los lados de los triángulos, con solamente el teorema del seno. Así que eso, hay ejercicios, pueden hacerlo, ojalá que le hayan quedado bien con este video. Y eso, nos vemos en otro. Chao.